responsabilidad hemos tratado de organizar este estudio en amor a Él y en amor a ustedes. Espero que de verdad sea una enseñanza que nos lleve a entender mucho el propósito de por qué oramos, a quién oramos, cómo debemos orar. Y este es el principio de que estamos exponiendo esto en la escuela. Así de que pongamos en alta estima este tiempo, hermanos. Realmente es algo que es un privilegio para nosotros porque podemos conocer claramente cuál es el propósito de Dios con su pueblo, qué herramientas le ha dado a ese pueblo para que realmente pueda cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio, pero de vivir ese evangelio. Así de que, hermanos, ese es el saludo. Quiero darles gracias por estar ahí atentos. Espero que estén muy pendientes y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, gracias, mi Señor. Gracias porque providencialmente y soberanamente, Señor, tú dispones de todo y has dispuesto que hoy mi vida, mi mente, mi cuerpo esté aquí parado, Señor. Me has dado la responsabilidad y el privilegio de enseñar tu palabra. Gracias porque en la medida que me acerco a tu palabra, el más beneficiado soy yo. Así de que hoy te ruego que lo que vaya yo a enseñar aquí, Señor, esté basado en la verdad de tu palabra. Seas tú guardándome de no decir cosas que no sean, pero que podamos salir edificados todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, hace 8 días, desde hace 15 días comenzamos a estudiar un libro que se llama La Oración, de 9 marcas. El pastor dio la primera clase. A mí me correspondió hace 8 días hablar de la segunda clase, donde acuerden o recuerden que la enseñanza pasada estaba basada en la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Aprendíamos que cuando comenzamos a orar, no podíamos perder de vista a quién, cuál era el objeto, a la persona que nos acercábamos, que es un Dios que es soberano y justo, pero que también es un Padre amoroso y compasivo con sus hijos. Luego vimos que esa oración debía enfocarse en algo bien importante, y era ¿qué? Que su nombre fuera santificado, que su reino se estableciera y que su voluntad se cumpliera siempre. Eso básicamente creo que lo dejamos claro. Recordamos también que la oración es la consecuencia de todo creyente. Todo creyente de forma extraordinaria es dotado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cada vez que ore encuentre en ese Dios un refugio verdadero. También veíamos que la oración debe ser ejercitada por todos, ¿sí? Y a diario, donde realmente pedimos perdón, provisión y protección. Que tenemos la gran responsabilidad de vivir para que el nombre de Dios no sea difamado y sí sea glorificado, pero también tenemos que confiar y orar para que el Señor nos fortalezca en esa tarea. Y al final hacíamos un énfasis en que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo terminaba la enseñanza de la oración del Padre Nuestro? Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ese es el fundamento. Hoy el libro, la continuación del libro, íbamos en el capítulo 4 y vamos a abordar los capítulos 5 y 6, donde básicamente vamos a mirar 2 aspectos. El primer aspecto es la oración en la práctica. La oración en la práctica como la raíz de la fe. Y el segundo aspecto va a ser la oración en la iglesia como esa práctica de adoración a Dios.
Miren, hermanos, cuando hablamos de la oración, generalmente la vemos como una práctica de pedir. Ese realmente es el propósito general de la mayoría de personas y de los creyentes. Mire, cuando un grupo de creyentes habla de sus necesidades, creo que nos ha pasado a todos, de sus premuras o de sus sufrimientos, ¿qué es lo primero que hacemos? Reunámonos, hagamos un grupo de oración, reunámonos a orar por esto, por esto, por esto y por esto, por esto. En sí eso está mal, realmente no, la verdad no. Pero ojo, la oración en los creyentes maduros no debe estar ni asumida, no debe ser vista ni asumida en los momentos de aflicción o necesidad. La oración en los hijos de Dios se debe realizar de forma natural. ¿Cómo qué? Como una respuesta a la gracia recibida de Dios. La oración, escuchen esto, la oración es el método que Dios provee para cultivar una relación con Él. La oración es el método que Dios mismo ha provisto para que nosotros tengamos una relación con Él. Eso quiere decir que debemos ser intencionales al orar, no por las necesidades nuestras, sino por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha prometido. Hasta ahí creo que fue el fundamento y lo que debemos recordar de hace 8 días. Hoy vamos a abordar de forma práctica una oración que debe ser con el fin de ¿qué? De fortalecer la fe de los creyentes. Y eso no se puede lograr si no vamos directamente ¿a quién? Al proveedor de esa fe. Su fundamento, perdón. Entonces, hermanos, vamos a ir directamente al primer punto. La oración en la práctica como la raíz de la fe. La oración en la práctica como la raíz de la fe. La oración es la que proporciona un cimiento sólido. La oración es una raíz fuerte para que el creyente esté listo para cuando vengan las tormentas y las aflicciones. Miremos eso. El autor del libro pone el siguiente ejemplo. Él muestra a un boxeador que cree estar listo para su combate. Él se preparó juiciosamente, entrenó físicamente. Adicionalmente, ha estudiado ¿a quién? A su contrincante. Y listo. Ahora sí, póngamelo como quiera. Se sube al ring, pero al momento en que siente su primer golpe, es donde toda su decisión, fuerza y compostura se desvanece. Esto no nos pasa a nosotros. Creemos estar firmes. Pero ¿qué dice la Escritura en 1 Corintios 10:12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos pasa lo mismo que el boxeador. Nos preparamos, estudiamos del contrincante. ¿Y qué pasa? Apenas vienen las aflicciones, al piso. Cuando Dios providencialmente nos pone en situaciones donde nuestro castillo se cae fácilmente, es en ese momento, hermanos, donde logramos entender que o vamos a depender de nosotros y nuestras fuerzas, o vamos a depender de Dios. Básicamente, ahí es donde viene el entender en quién vamos a depender y cómo lo vamos a manejar. Entonces, hermanos, recordemos que la semana pasada aprendimos cómo el Señor Jesús enseñó lo que debía contener mi oración a partir del Sermón del Monte. Hoy veremos cómo Él mismo, hablando de Cristo, lo hace de forma práctica. ¿Desde dónde? Desde el huerto de Getsemaní. Voy a leerles, si quieren ir a Mateo 26:36. Mateo
26, 36. Dice la palabra así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Me perdí. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cómo nos preparamos para soportar las tormentas? Miren, las oraciones son nuestra raíz. La raíz que va creciendo y dando fortaleza al árbol. Es la oración, hermanos, que como la raíz de un árbol fortalece y da estabilidad a nuestra confianza y fe. Es en esa práctica que podemos crecer en confianza y fe. Partiendo de la oración que Jesús realizó en el huerto de Getsemaní, estudiaremos cómo fue su postura, cómo muestra su fe, cómo esa fe se fundamentó en qué, en el objeto adecuado. ¿Quién? Dios Padre. Es en este lugar donde Jesús se preparó para el momento más difícil de su vida. Getsemaní significa prensa de olivo. Se puede pensar que se relaciona con un momento donde Jesús entraba en una presión intensa para su unción. Miren, cuando vemos este pasaje, ¿qué dice? Que él llevó allí a sus discípulos, pero un poco más arriba se fue ¿con quién? Con Pedro, con Santiago y Juan. ¿Por qué ellos? Es la pregunta. Mire, según el autor, estos tres discípulos debían tener una instrucción un poco más profunda. Pues recordemos que Santiago y Juan le habían solicitado a Jesús que les concediera el privilegio de sentarse, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Esto por qué? Porque les pasó lo del boxeador. Se sintieron firmes. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros podemos beber de la misma copa que tú beberás. Y Pedro también, ¿qué había hecho? Le había asegurado a Jesús que le sería fiel hasta la muerte. Jesús, en la confianza con esos tres compañeros, les expresa su estado emocional real. Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Miren, hermanos, Jesús les invita a que oran y velen con Él. Es aquí donde vemos la importancia de esa oración colectiva, de que estemos con los hermanos, pidiéndoles que oren por nosotros y con nosotros. Es en ese momento donde estamos admitiendo ante los demás que somos débiles y que nuestra confianza debe estar en la voluntad de Dios y que juntos busquemos paz
en su presencia y en su voluntad. Ya Jesús había enseñado sobre la oración en tiempos de paz, lo aprendimos hace 8 días. Pero ahora él sabía exactamente lo que venía. Ahora él se enfrenta a una aflicción y un temor real. Pero ¿cuál fue la postura de Cristo, hermanos? De rodillas. Ahora ellos pueden ver que lo que les enseñó en teoría, él ahora lo pone en la práctica. Y no solamente para que oyeran, sino para que vieran cómo debe ser la actitud de una oración al Padre. Una oración a pesar de la aflicción, una oración a pesar de la situación en la que nos encontremos. La postura correcta será de acuerdo a la fe correcta. Jesús sabe muy bien que para Dios Padre no hay nada imposible. Miren lo importante de conocer el carácter y los atributos del que oramos. Mire, en Marcos 14:36 Jesús lo expresa y dice, todas las cosas son posibles para ti. Cuando yo tengo claro eso, ¿cómo no voy a tener una fe sólida? Pero aquí también se evidencia que un momento de angustia y desesperación del Señor. Pero Él se acerca con la confianza de pedir ¿qué? No lo que Él quiere, dice, si es posible, Señor, si es posible. Sabiendo que para Él, que para Dios todo es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que si alguien tenía el poder de cambiar las cosas, era Dios Padre. Pero también tiene claridad de que se tiene que ajustar a la voluntad de ese Dios Padre. Por eso es tan importante que cuando nos disponemos a orar, debemos tener claro que ese carácter y atributos del Señor. Esto nos hará descansar en lo que sea, la respuesta que sea. ¿Sí? Siempre estaremos confiados en que esa respuesta sea buena. Y le podremos decir con toda confianza, Señor, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, hermanos, a partir de lo que hemos visto hasta acá, podemos mirar 2 aspectos. El primero, Dios puede hacer lo imposible. Dios es un Dios bondadoso y poderoso. Por eso, si creemos esto, debemos orar con la confianza basada en lo que Él puede hacer. ¿Cómo no acercarnos y pedirle? Miren, Jesús lo hizo persistentemente, como orábamos ahorita en el tiempo de la oración. Jesús primero fue y se acercó y le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una vez. Luego, el mismo pasaje nos muestra que lo sigue haciendo 2 y hasta 3 veces. Este principio nos lleva a tener una fe que sobrepasa todo lo imaginable, hermanos. Una fe donde debemos ser, ¿qué? Persistentes. Y lo segundo, sabiendo que Dios es soberano, sabio y poderoso, también tenemos que tener un corazón humilde, sujetos a su respuesta y deseando siempre que a pesar de estar luchando contra algo que no queremos, al final podemos orar diciéndole que ayúdanos a desear que tu voluntad se cumpla sobre la mía. Ayúdame a correr hacia la obediencia. Miren, en la medida en que nos acercamos a su palabra, vemos cómo el Señor va direccionando nuestra base de la fe. Ya no oramos solo para nuestras necesidades, sino para que nuestras necesidades sean aceptadas y sujetas a su voluntad. Otra cosa que no podemos pasar por alto cuando nos acercamos a este pasaje es la actitud de los discípulos. Miren, ellos realmente se encontraban tranquilos, no se sentían en peligro y además no lograron ver el peligro real en que se encontraba su maestro. Por eso se quedaron dormidos. La historia en Getsemaní, cuando miramos
cuando cambiamos el foco y miramos a los discípulos, vemos una actitud totalmente opuesta a la que estaba viviendo Jesús. Mientras Jesús oraba para ser fortalecido, los discípulos dormían. Y como consecuencia de esto, ¿qué vamos a ver más adelante? Las implicaciones de no orar. Miren, recuerden, Pedro, quien le había prometido, moriré por ti, lo niega 3 veces. Y los demás discípulos que habían prometido fidelidad, salen corriendo. Hermanos, la oración es un medio de gracia para fortalecernos como le pasó a Jesús, pero también es la evidencia el fracaso cuando es descuidada. Entonces, ¿qué podemos tener como aplicaciones de acuerdo a esto? Que cuando oramos, hermanos, debemos comenzar con el anhelo de tener primero una intimidad clara con Dios. Y partiendo de esa intimidad con Dios, que esa intimidad nos lleve a ajustarnos a sus propósitos. Que cuando nuestra alma y nuestro espíritu están alineados con ese Dios, podremos estar o sentir o actuar igual que Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Mire, Jesús nos recuerda que rendir nuestros corazones a la voluntad de Dios es el camino para fortalecer nuestra fe. Nos dará confianza. En Jesús vemos la imagen de alguien que, a pesar de tener que soportar humillación y dolor hasta la muerte, recibió de forma especial la fortaleza y la determinación para al final hacer la voluntad de su Padre. También aprendemos que la oración es fortaleza para el que ora, pero también es un terror para el que la descuida. Hermanos, la primera enseñanza tiene que ver con esa fortaleza o esa, la fortaleza que da la raíz, o cómo se fortalece la raíz de la fe, que es la oración. Nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en sus promesas, se fortalecen en la medida en que oramos conforme a la voluntad de lo que Él es, conociendo lo que Él es, lo que Él ha prometido y lo que Él es capaz de hacer con su pueblo. Entonces, lo primero que debemos recordar es que si oramos, no es para que se cumplan nuestros deseos, para que pasen rápidamente nuestras aflicciones, sino para que tengamos realmente una intimidad fuerte con el Señor. En la medida en que esa intimidad se perfeccione, vamos a conocerle a Él, vamos a conocer sus atributos y eso nos va a llevar a una esperanza fiel a su palabra y a su verdad. Hasta acá, no sé, hermanos, si tengan alguna pregunta, apreciación. ¿Vamos bien? ¿No se me han quedado dormidos? Les pido amor y misericordia y que el Señor, verdad, nos edifique con esto. Hermanos, el segundo punto que vamos a abordar tiene como título la oración en la iglesia como práctica en la adoración a Dios. La oración en la iglesia como práctica en la adoración a Dios. Hermanos, miren, estos puntos que vamos a ver aquí son puntos que el autor los describe de forma muy práctica. No es algo que uno debe manejar cuadriculadamente, pero sí es importante que cuando nosotros oremos tengamos en cuenta esto que vamos a mencionar. Partiendo de que la oración es un momento donde estamos acercándonos a Dios, o sea, estamos invocando su nombre. Entonces, teniendo claro esto, la oración es un acto de adoración a Dios y además
un medio de gracia para entrar en intimidad con Él. Mire, el autor aquí nos guía para que de alguna forma podamos tener una oración colectiva, ordenada y sujeta a los propósitos del Señor. Él enseña 4 fundamentos particulares y denomina a este modelo, le da un nombre de ACAS, que básicamente son las iniciales con las que se debe fundamentar la oración colectiva, donde la A es adoración, la C es confesión, la A es agradecimiento y termina ¿con qué? Con súplica. Entonces vamos a mirar cómo debe ser la adoración. Hermanos, cuando iniciamos nuestros cultos con alabanza y adoración, lo que estamos es reconociendo de forma práctica a quién nos estamos dirigiendo. Es a Dios, un Dios todopoderoso. El Salmo 89:8, ¿qué dice de Dios? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad nos rodea. Si cuando nosotros oramos nos acercamos creyendo esto, que Él es el Dios de los ejércitos, que no hay nadie como Él y que es todopoderoso, pero que también es fiel tanto a su palabra como a su pueblo, nuestra actitud debe ser adorarlo, exaltarlo, antes que ¿qué? Que pedir cualquier cosa. Miren, hermanos, dejemos esas, como dice vulgarmente, esas malas mañas, porque todo el tiempo es oremos y pidamos y pidamos y pidamos. Adorémosle, entendiendo lo que Él es. Entonces, mis hermanos, qué mejor que orientar a la congregación a iniciar los tiempos de oración que alabando a Dios por lo que Él es, por su carácter, sus atributos, entendiendo que es santo, que es fiel, que es bondadoso, que es misericordioso y que es justo. Recordemos al pueblo que Dios es soberano y autónomo. Además, que no pasará por inocente al culpable. Esto, sin lugar a dudas, llevará a cada miembro y a cada asistente a rendirse al único refugio que tenemos, Cristo. Cuando entendemos, hermanos, que Dios no pasará por inocente al culpable, es la única forma de que nuestra vista se vaya a Cristo. Porque si somos culpables, ¿cómo podremos salvarnos? Este debe ser el propósito de iniciar orando a un Dios que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Luego el autor nos lleva a la confesión. Hermanos, mire, cuando nos acercamos a este punto, muchas veces nos viene a la mente que debemos confesar. Y generalmente el parámetro somos nosotros mismos, nuestros familiares o los hermanos en la iglesia. Pero no, Señor, ese no es el parámetro. El parámetro es Cristo y la santidad de Dios. Ese es el parámetro. Cuando vemos la vara a esa altura, las confesiones tendrán que ser muchas. Es cuando verdaderamente nos damos cuenta que estamos frente a quién, a un Dios justo, donde vemos que somos culpables y además culpables de muerte. Ese momento es en el que debemos caer de rodillas, confesando todas nuestras faltas. Otros valores fundamentales de las oraciones colectivas son que cuando escuchamos, miren hermanos, cuando escuchamos, cuando nos reunimos y comenzamos a escuchar a nuestros hermanos confesar sus pecados, inmediatamente caemos en cuenta de que en cuanto minimizamos los nuestros. Cada pecado que un hermano confiesa, hermanos, vea, esto a mí me pegó durísimo, deja al descubierto todos los pecados que pasamos por alto.
un hermano confiesa los pecados, comienza uno a darse cuenta de los que uno no veía tan pecados. Es realmente esta es realmente la gran bendición de participar en las oraciones donde confesamos nuestros pecados en comunidad. El autor describe lo siguiente, dice, una comunidad que confiesa virtualmente sus pecados juntos es una comunidad gozosa, en crecimiento, llena de gracia y con los pies en el suelo. La confesión de forma natural lleva al creyente y a la comunidad de creyentes a adorar. Aquí vemos la culpa, luego vemos lo que merecemos, que muerte y castigo. Pero esto nos debe llevar a ver ¿qué? El amor de Dios y al final ¿qué? La gracia inmerecida del Señor. ¿Cómo no adorar a ese Dios, hermanos? Que es el único que tiene el poder de proporcionar perdón sin pasar por alto su justicia. Este conocimiento nos debe llevar a confesar nuestros pecados con gozo y alegría. Hermanos, también esta confesión colectiva cumple con de alguna manera con la gran comisión. Es el mensaje el mensaje del Evangelio es anunciado de forma práctica y tangible, tanto en lo personal como en lo público. Estamos diciéndole al mundo, ven, experimenta esta libertad otorgada por nuestro gran Salvador Jesucristo. Una comunidad que hace evidente su pecado y la necesidad de perdón es una comunidad que se llena de gracia y misericordia. Miren, el perdón lo hemos recibido, pero en la medida en que nosotros hacemos del perdón una vida práctica, comenzamos a llenarnos de gracia y misericordia por nuestros hermanos. Comenzamos a ver que la gracia que hemos recibido, de gracia debemos dar, que la misericordia con la que el Señor nos vio, con esa misericordia debemos mirar a los hermanos. ¿Qué nos va a llevar eso? A que crezcamos en amor y en compasión los unos por los otros. ¿Y qué? Estaremos ofreciendo un perdón sin esperar una disculpa. Hermanos, esto es importante. ¿Cuántas veces nos hemos cargado unos hermanos con otros? Y estamos esperando que cuando venga y me pida perdón, mientras tanto yo estoy acá, pero yo no lo odio. Hermanos, el Señor nos perdonó sin esa premisa. Miren otra afirmación que hace el autor. Cuando los líderes de la iglesia confiesan sus pecados y sus dificultades y sus debilidades, los miembros no ven sus propias flaquezas como algo extraño o descalificante. Las oraciones de confesión recuerdan a los cristianos con conciencias más débiles que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común en todas las personas, incluyendo a aquellos a los que admiran. La confesión colectiva nivela el campo de juego. Todos estamos ahí, lo cual da un gran testimonio tanto al cristiano como al que no es cristiano por igual. Después, como tercer punto, el autor nos lleva al tema de agradecer. ¿Cómo una persona puede estar agradecida con Dios? Si usted le pregunta a la mayoría o hasta nosotros mismos, pues claro, tenemos techo, salud, comida. ¿Qué más? Pero los cristianos podemos y debemos que ir más allá por el conocimiento que tenemos.
Los cristianos sabemos, primero, que Dios no nos debe nada. Los cristianos sabemos que hemos sido perdonados, redimidos, rescatados, adoptados como hijos, salvados de la ira de Dios, y podemos seguir con una lista muy larga de qué, de todas las bondades que hemos recibido por Dios a través de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo no tener un corazón lleno de gratitud? El autor plantea lo siguiente, y es cuando surge este interrogante: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Ese por qué yo puede, vamos a verlo así, mire. ¿Por qué yo no recibo respuesta a mis oraciones? ¿Por qué yo no me veo beneficiado de tus favores? ¿Por qué? O podemos verlo de la siguiente forma: porque yo, Señor, he recibido respuesta a mis oraciones. Porque yo, Señor, me veo tan beneficiado de tus favores. ¿En qué posición estamos, hermanos? ¿Qué pasa con el primero? Un gran orgulloso, alguien que cree que se merece muchas cosas, que Dios no le ha dado lo que debería darle. Lo que él cree es que se merece muchas cosas. Pero el segundo, ¿quién es? Una persona que ve con humildad que Dios le ha dado mucho. Una persona que ve que Dios le ha dado más de lo que merece. Y entonces, ¿cuál es su posición? Se inclina con gozo, con lágrimas y con alegría, reconociendo que todo lo que es, todo lo que tiene, es por pura gracia del Señor. Miren, hermanos, cuando vivimos en una burbujita nosotros solos y comenzamos a vernos nuestras dificultades y nuestras premuras, que son para nosotros terribles, y tenemos la posibilidad de orar en comunidad y comenzamos a escuchar todas las cosas por las que los hermanos en dificultades peores que las nuestras, en enfermedades más graves que las nuestras, de pronto en condiciones de vidas terribles, comienzan con un corazón agradecido a darle gracias a Dios por lo que son, por lo que tienen y cómo están. Esto nos debe ayudar a crecer y a ser más sensibles a lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por último, hermanos, la súplica, la súplica. Esta actitud debe ser clara, como lo decíamos ahorita, dependiendo de a quién le suplicamos. Si somos persistentes y suplicamos es porque tenemos claro quién está escuchando esas súplicas. En el libro de Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Miren, hermanos, cuando estamos angustiados es cuando suplicamos. Cuando estamos angustiados es cuando venimos: Señor. Pero la súplica tiene que estar dirigida a ese gran Dios, al que está en el cielo. A un Dios que es bueno, que es fortaleza en la angustia y que además está atento porque Él conoce los que le buscan, los que en Él están confiando. Esta oración nos permite llevar todas nuestras cargas a Él. La fe será fortalecida estando juntos, hermanos, juntos, suplicando la ayuda del Señor. Hermanos, ya para terminar, las oraciones en comunidad serán desde el punto de vista que enriquecedoras. Siempre tratemos de crecer en ese tiempo
que nuestras oraciones en comunidad nos van a enriquecer, porque vamos a ver finalmente que nuestras premuras a veces son muy pequeñas cuando escuchamos las premuras de otros. Alcanzamos a entender y comprender las premuras de los otros para que nosotros podamos ser ese instrumento para que podamos ayudarnos los unos a los otros. Podamos ser soporte en muchas áreas. Acostumbrémonos a confiar en nosotros, los hermanos, para poderles contar las aflicciones, las luchas, los procesos en los que estamos. ¿Cuántas veces estamos en un pecado recurrente que no hemos confesado? Y ahí seguimos. Confiemos los unos en los otros, busquemos hermanos maduros y que podamos crecer siempre para que podamos dar testimonio de lo que somos la iglesia de Cristo. Hermanos, cuando vamos a Dios buscando su perdón y confianza, y su perdón y confiamos y confesando nuestros pecados, estaremos seguros de que en Él encontraremos misericordia. El Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Miren, cada verso, cada parte de la palabra de Dios que hemos leído en esta enseñanza nos ha llevado a conocer lo que Él es, no lo que nosotros esperamos. Es lo que Él es y en lo que podemos confiar. El agradecimiento es la respuesta al entendimiento de lo que merecemos. Cuando nosotros entendemos que no nos pase como el necio y el orgulloso que leí ahorita, sino cuando estamos en el segundo, que es el humilde, entendemos que merecemos castigo y la ira de Dios. Y por pura gracia hemos recibido salvación y justificación. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendimos? Que la oración fortalece la fe, que la oración funciona como la raíz en los árboles. En la medida que oramos, esa raíz crece y se fortalece. Será la que dará estabilidad en el momento de prueba, las dificultades y la angustia. No oremos cuando ya venga la dificultad. No busquemos al Señor cuando ya tengamos la tormenta encima. Busquemos al Señor por lo que Él es, para que nuestra fe en el momento de angustia esté tan fuerte, esa raíz tan arraigada, que vamos a confiar en que pase lo que pase, el Señor está al frente de todo. La oración al Dios que todo lo puede y todo lo hace bien, siempre nos dará descanso y confianza. ¿Cuál confianza? Una confianza que nos dará decir con gozo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, si con lo que hemos aprendido en estos días de la oración, al final nuestro corazón descansa en eso, sin quitar la gran responsabilidad que tenemos. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y por último, hermanos, comencemos a valorar y a disfrutar nuestro tiempo de oración congregacional. Volvámonos participativos. Ese participativos es, primero estemos en el culto, primero estemos en el tiempo de oración, pero también apoyémonos los unos con los otros. Pensemos que no es venir a sentarnos, sino aprendamos a que el Señor mismo nos ponga en el corazón cómo podemos, con cuáles personas de alguna forma podemos apoyarnos para que crezcamos en esa práctica. Olvidemos la vergüenza, comencemos a mirarnos con amor y misericordia. Esto realmente es saludable y restaurador. Hermanos, ¿alguna pregunta, apreciación, afirmación, crítica? Bueno, la verdad, créanme que
lo hago con amor, por obediencia. Espero que el Señor los edifique y vamos a orar. Padre, gracias Señor. Te damos por este tiempo. Realmente son enseñanzas que lo único que tienen que dejar como fundamento es lo que tú eres, lo que nosotros somos delante tuyo y cómo debemos acercarnos y crecer en nuestra relación contigo. Así de que es claro, es evidente que tú eres Dios, que ese es todopoderoso, pero que nosotros somos tu pueblo y que ese pueblo que tú has llamado, Señor, tú lo guardarás y lo llevarás a buen puerto, Señor. Al final podemos decir, fuiste tú el que me trajiste a pesar de mi pecado, a pesar de mi negligencia, a pesar de mis torpezas, a pesar de la falta de conocimiento. Pero te damos gracias, Señor, porque hoy vemos un pueblo que quiere conocerte. Vemos un pueblo que quiere crecer en ese conocimiento para que su fe sea afirmada, para que podamos vivir conforme a tu preciosa voluntad y al final podamos decir, hágase tu voluntad y no la nuestra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.